Bien. Sí, en serio, se ponen así como si fuera... ¿Cómo les gusta la fama a ustedes? ¿Cómo les gusta? Bueno, es una alegría que estemos juntos. Siempre es una alegría podernos encontrar, podernos ver, poder compartir cómo estamos. También es una gran alegría que juntos como familia podamos orar a Dios, que es nuestro Padre. Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y orar a nuestro Padre y presentarle ahí nuestras preocupaciones, ¿no es cierto? A veces nuestras angustias, nuestras preguntas. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta aún, pero podemos ir a nuestro trono, al trono de Dios para encontrar allí el oportuno socorro. Qué bueno también que podemos ir a nuestro Padre a agradecerle todo lo bueno que Él ha hecho en estos días, ¿no es cierto? Como oramos hace un rato y contábamos, cómo Dios cuidó de algunos de nosotros, cómo Dios tuvo el control aún en situaciones bien complicadas. Sin embargo, la mano de Dios estuvo allí, así que siempre también es un buen motivo encontrarnos para agradecerle al Señor. Qué lindo que es verlos. No sé por qué esta mañana los veo más lindos. No sé si es Mira, nos ve lindo. la pantalla, Hacele o así, es que se han peinado o algo, pero están muy lindos. Así que es bueno estar hablándole a personas lindas. A mí con los feos no me gusta relacionarme. Siempre me gusta estar hablando con las personas lindas. Abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11. Estamos estudiando y aprendiendo el libro de Hechos. De paso, les digo entre paréntesis, qué bueno que están las lecturas que ustedes están haciendo de Lucas. La verdad que genial. Se siente tan lindo, ¿no es cierto? Que sea de alguno de nosotros, ¿no? Que va leyendo y compartiendo. Así que la verdad que es una experiencia muy linda. Y como ya les dije, apenas terminemos con Lucas, vamos a ir al libro de Romanos, que es un libro extraordinario también para compartir las lecturas en la semana. Voy a silenciar a algunos que no sé por qué razón se sigue escuchando, pero nadie diga amén durante esta etapa. Así podemos compartir la grabación sin ruido exterior, por decir así, en el buen sentido lo digo. Ok. Estamos estudiando juntos el libro de Hechos. Ahora vamos a ir al capítulo 11. Como hemos dicho, Hechos es un libro de historia. Y en esta historia que está relatada aquí, el autor cuenta qué fue de la vida, ¿no? De los discípulos a partir de que Jesús ascendió a los cielos y se cumplió la promesa de que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo y iban a tener nada más y nada menos que la tarea de predicar el Evangelio y extender el reino de Dios en todos lados, en una situación muy hostil de persecución. Pero también ellos mismos como personas, al igual que nosotros, debían crecer en su fe, debían experimentar el poder de Dios, debían aprender cómo sería este desafío de extender el reino de Dios. Así que lo que podemos decir que en el libro de Hechos nosotros encontramos que a ellos les pasó de todo, cosas muy buenas, extraordinarias. Por ejemplo, como cantamos alguna vez, que la sombra del apóstol Pedro al pasar por un enfermo lo sanara, como que oraran y los discípulos y predicaran en una forma increíble, que a tal forma que, de tal modo que los que le escuchaban se sorprendían, porque mirá cómo están hablando, mirá cómo están exponiendo la palabra de Dios, siendo que no eran personas que se habían preparado para eso, pero el Espíritu Santo en ellos les hacía dar testimonio de una forma maravillosa y sorprendía aún a los sacerdotes más ilustres de aquellos días, ¿no? El libro de Hechos básicamente cuenta la historia más en el detalle de dos personajes principales. Uno es Pedro y otro es Pablo. Cuenta la historia de otros más, pero sin ninguna duda
que el énfasis de quien escribió Pedro o al Espíritu Santo le pareció que lo mejor era, para que nosotros aprendiéramos, poner la lupa, digamos así, en cuáles fueron algunas experiencias de Pedro mientras él aprendía y era usado por Dios para extender el reino de Dios, y después gran parte del libro de los Hechos sobre la historia de este hombre increíble llamado Pablo, que como hemos hablado todo este tiempo, sin duda es una de las personas que Dios más usó para que el Evangelio fuera conocido. Hoy vamos a ver en el capítulo 11 un suceso muy interesante que sucede, valga la redundancia, en una iglesia, en una ciudad llamada Antioquía. Estamos en el capítulo 11, versículos 19 en adelante. Y vamos a leer, yo voy a leer hasta el versículo 27. Como decimos, Hechos no es un libro de teoría cristiana, ¿no? Hechos no es un libro doctrinal en el sentido más estricto. Hechos es un libro de historia. Y como pasa cada vez que vos lees un libro de historia, hoy tenemos el YouTube, que uno puede ver así, viste, videos viejos, cuando pasó esto, cuando pasó aquello, lo que hace uno es cuando ve los sucesos de la historia, es extraer principios, extraer lecciones que después, obviamente, aplicadas a nuestro contexto, puede aprender de la relación con Dios y del poder de Dios y de las cosas que Dios nos quiere enseñar. Así es lo que vamos a intentar hacer a partir de esta experiencia de algo que sucedió muy interesante en esta iglesia en Antioquía. Capítulo 11, entonces, versículo 19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, y prestale atención a esa palabra, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esteban fue el primer mártir, ¿no es cierto? Él era diácono, era un servidor en el primer grupo de cristianos. Él y el Espíritu Santo lo usaba para predicar de una forma increíble. Los sacerdotes judíos se enojan mucho con él, lo llevan a la sinagoga, hacen una especie de juicio, preguntándole qué es lo que predicaba y por qué predicaba, y hay un discurso increíble de Esteban citando todo el Antiguo Testamento, y se enfurecen tanto los religiosos con la predicación y con lo que Esteban decía, que la Escritura cuenta, lo podés leer en los primeros capítulos de Hechos, lo sacan afuera y conforme a la ley que se aplicaba en aquellos años, Esteban es apedreado porque entendían que estaba blasfemando, ¿no es cierto? Que estaba insultando la tradición y la ley judía, y Esteban entrega su vida como primer mártir, según la historia de la Biblia, entrega su vida a causa del Evangelio. Es la primera vez que se registra que alguien muere a causa del Evangelio, ¿sí? Por eso es tan importante lo de Esteban. Y obviamente todos los compañeros de Esteban y el resto de los discípulos, a ver que aún los judíos o los que se resistían al Evangelio eran capaces de matarte si seguías hablando de Jesús, corrieron para todos lados, escaparon para todos lados. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, pasó algo tan importante, fíjate que no dice quiénes son los que predican, no dice quiénes son, eran desconocidos, eran personas que habían escuchado de Jesús, que se habían convertido, pero no eran famosos, eran gente simple y normal como vos y como yo. Solamente que el impacto del Evangelio provocó en ellos que compartieran el Evangelio. Y Dios los respaldaba, versículo 21 otra vez. La mano del Señor estaba con ellos. Esa expresión significa que además de las palabras o del resultado de las predicaciones, esa expresión significa
que había milagros. La mano del Señor estaba con ellos, significa que Dios los respaldaba con milagros. Así que todo eso de esa predicación de ese grupo de desconocidos se escuchó en Jerusalén. ¿Por qué es importante Jerusalén? Porque allí estaban gran parte de los discípulos. Y ellos diciendo, ¿quiénes son estos que están predicando y nosotros no los conocemos? ¿Quiénes son estos que están predicando y Dios los respalda con milagros? Entonces envían como a una especie de veedor, envían como a alguien, como a uno de los ancianos, a una de las personas reconocida y con autoridad, diciendo, anda, fíjate qué es lo que pasa allí. ¿Por qué lo envían a Esteban? Perdón, ¿por qué lo envían a Bernabé? Porque versículo 24, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué es lo que vio Esteban? Bernabé, versículo 23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, o sea, se puso re contento. Y exhortó a todos, o sea, les enseñó, les animó, les dio una palabra, que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, acuérdense, ¿no es cierto? Todavía él estaba ahí, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es la primera vez, es el primer registro en toda la escritura donde se escribe la palabra cristianos. Es la primera vez que se llama a los seguidores de Jesús como cristianos. Después lo vamos a ver un poco más en el detalle. 2 o 3 o 4 o 5 o 20 principios que podemos sacar de estos versículos. Lo primero que leyendo podemos sacar como principio, miren, el versículo 19 dice, habla del contexto, lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. O sea, realmente la situación no estaba bien. Predicar de Jesús, como le pasó a Esteban, te podía costar la cabeza. De hecho, en el capítulo 12 comienza contando la muerte de Jacobo. Herodes atrapó a Jacobo, uno de los discípulos, y lo hizo matar. Así que era bien complicadísimo. Corría en riesgo tu vida. La situación estaba mala. Eran momentos peligrosos, eran momentos de inestabilidad, eran momentos donde no había tranquilidad y paz. No disfrutaban de la experiencia de una reunión donde estaban todos juntos allí, contentos y alegres, y allí se cantaba, se predicaba el Evangelio. Era un contexto de persecución. Sin embargo, y aquí viene el primer principio, sin embargo, en ese contexto de persecución, de riesgo, de inestabilidad, de temores, de incertidumbre, Dios sigue haciendo cosas. Dios usa esa situación para que el Evangelio se desparrame por todos lados. Lo primero que a mí se me ocurre como principio compartirte hoy, y lo engancho con la cuarentena. Lo primer principio que yo engancho hoy es, necesitamos un cambio de perspectiva. Necesitamos un cambio de perspectiva. Vieron que hay un montón de, como se dice, de memes o de cosas que circulan por las redes diciendo el año 2020 fue el peor, nadie va a querer acordarse de este año. El que llore en año nuevo, de fin de año, diciendo, ay, se nos va este año, ¿cómo puede ser que vas a estar llorando por un año que fue un desastre? Mirá lo que pasó aquí, mirá lo que pasó allá y todo lo demás. Lo cual sin duda es cierto, ha sido lo que va del año un año bien complicado. Sin embargo, creo que nosotros podemos tener un cambio de perspectiva. Algunas cosas fueron complicadas. Algunas cosas nos hicieron sufrir. Algunas cosas nos preocuparon. Pero también Dios hizo muchas cosas.
Entonces el cambio de perspectiva, el primer principio que yo noto en este texto es que el escritor dice, estaban en plena persecución. Al que agarraban le cortaban la cabeza, lo tiraban a los leones, lo mataban a piedrazos. Sin embargo, yo quiero destacar, dice el escritor, que aún en medio de esa situación, no quiero que pongan énfasis en lo malo que la estaban pasando, sino quiero que pongan énfasis en todo lo que Dios estaba haciendo. Entonces, el primer principio que yo quiero comunicarte esta mañana es que pongas tu énfasis, tu mirada, en lo que Dios está haciendo o ha hecho en estos días de cuarentena y de complicaciones. Que pongas, que tengas, te animes a un cambio de perspectiva. Que pongas tu mirada en lo que Dios hizo. En lo que Dios hizo en tu propia vida, quizás. En lo que Dios hizo en la vida de los que están a tu alrededor. En los cambios que Él produjo. En los nuevos pensamientos que ahora vos tenés en tu mente. En la perspectiva diferente, en la mirada diferente que tenés acerca quizás de quién es Dios. Todos los que estamos acá, por ejemplo, una de las cosas que sin duda vamos a poder contar cuando nos reunamos a fin de año y demos testimonio de esta cuarentena, todos los que estamos sí que íbamos a contar, sin ninguna duda, Dios nos cuidó, Dios nos proveyó, sin ninguna duda. Sin ninguna duda vamos a poder decir, ni un solo día faltó el pan en mi mesa. Estuvimos súper al límite, uno podría decir. Fue recontra complicado. No había venta o poca venta, o se enfermaban a mi alrededor y tenía que andar cuidando, y esto del barbijo, y esto de los horarios, y esto de aquello, y esto de no poder circular, de no poder ir a Capital, de no poder visitarnos, sin ninguna duda, pero en medio de todo eso, vimos a Dios actuando a favor de su pueblo. Vimos a Dios cuidándonos. Vimos a Dios consiguiéndonos, por ejemplo, una entrevista con un médico. Vimos a Dios cuidándonos en medio de una situación complicada. Vimos a Dios cuando la heladera estaba vacía o semi vacía. Vimos a Dios golpeando la puerta de nuestra casa y trayéndonos alimento. Vimos a Dios trayéndonos una paz, dice la Escritura, que supera todo entendimiento, o sea, toda forma de pensar. La mente dice, no podés estar en paz con esta situación. La mente dice, la razón, no podés estar en paz tranquilo. Mira, mira, mira todo esto, mira esto, mira esto, mira hasta aquello otro, mira esto, mira esto. No podés estar en paz. Por eso dice la Escritura que la paz de Dios supera todo entendimiento, toda comprensión, porque la paz que Dios nos da no se puede entender razonablemente. Es una paz sobrenatural. Entonces, lo primero que sacamos de esta lección esta mañana es este cambio de perspectiva. Y yo les voy a mandar una tarea para el hogar, porque después yo les voy a pedir que lo empecemos a compartir. Quizás algunos ya lo están haciendo, ¿no? Pero que vos anotes. Yo siempre hablo de anotar porque lo que está escrito, escrito está. Y cuando anotamos, le estamos empujando a nuestra mente a que defina mejor las cosas. Sobre todo nosotros los latinos y los argentinos, que somos gente de muchas palabras. Pero busca una libretita por ahí y comenzá a anotar todas las bendiciones que conociste de Dios en estos días. Todas las bendiciones que Dios derramó sobre tu vida, tu familia, tu casa en estos días. Y estoy seguro que la lista va a ser larguísima. Estoy seguro. Porque ese es el cambio de perspectiva. La fe se alimenta de la decisión de un cambio de perspectiva. Podemos mirar cómo la situación casi se derrumbaba o podemos mirar lo que se mantuvo en pie y a partir de lo que se mantuvo en pie, seguir edificando. La historia en Antioquía comienza diciendo, mira, la situación, el contexto era de terror, había persecución, ya habían matado a Esteban, estaban buscando a los discípulos para matarlos a todos. Miren lo que dice, no se podía hablar de Jesús a gente que no fuera judía porque te podían acusar, si escuchaba algún romano, etcétera, te llevaban a la cárcel y todo lo demás. En medio de todo eso, mirá lo que dice la Escritura,
Algunos predicaban y la mano del Señor estaba sobre ellos y muchos se convertían. Y lo que relata el texto, el énfasis del texto, nuestro primer principio esta mañana es: cambiemos nuestra perspectiva de lo que hemos estado experimentando. ¿Recibiste más amor este tiempo? ¿Recibiste más cariño? ¿Recibiste más llamadas telefónicas dándote palabra, dándote ánimo? ¿Recibiste una sorpresa en tu economía y que Dios te sostuvo milagrosamente? ¿Conociste un montón de gente que no parecía que fuera quizás tan empática en ayudarte, en apoyarte? ¿Oraste como nunca antes? ¿Leíste la Biblia como nunca antes? ¿Creció tu fe como nunca antes? Tuvimos la mejor fiesta de muchos años, hace un par de semanas atrás. Entonces, un montón de situaciones que podemos valorizar y ver si cambiamos la perspectiva. El segundo principio que quiero notar, algo mencioné al principio, es que los que predicaban el Evangelio, miren, los de Jerusalén, vuelvo a decir, estaban los más conocidos, estaban algunos de los discípulos, estaban algunos de los que ellos habían nombrado como ancianos, gente que obviamente iban a hablar de Jesús y todo el mundo iba a decir, claro, ¿cómo no van a hablar de Jesús si son los que estuvieron con Jesús, los discípulos, los 3 años? Sin embargo, aquí sucede algo absolutamente inesperado para ellos. Gente que ellos no conocían, predicaron el Evangelio y la mano del Señor estaba con ellos. Como dije hace un rato, significaba que Dios respaldaba su palabra con milagros. Y muchos creían y se convertían al Señor. Entonces, el segundo principio es que Dios sigue usando gente normal y corriente como nosotros. El segundo principio es que Dios quiere usarte como usó a estas personas desconocidas. Desconocidas para las personas, desconocidas para el grupo de discípulos, pero obviamente no desconocidos para Jesús, para Dios. Este segundo principio está diciendo que lo único que hace falta es darnos cuenta del tremendo impacto del amor de Dios en nuestra vida y no aguantarse de querer contárselo a otro. Alguno podría decir, bueno, pero yo no sé nada, mirá que recién estoy conociendo al Señor y apenas me sé el Padre Nuestro, todavía no encuentro muy bien los libros en la Biblia, tengo que buscar en el índice, o todavía no sé esto. Estas personas que predicaron en Antioquía eran esas personas. No sabían mucho porque se acababan de convertir. Sin embargo, lo que hicieron fue el entusiasmo de que sus vidas habían sido transformadas, los llevó a querer contarle a la mayor cantidad de gente posible. Y evidentemente le contaron a muchos, porque el texto dice que gran número creyó y se convirtieron al Señor. Entonces, el segundo principio, ¿cuál es? Vos podés ser un gran predicador del Evangelio, como hemos dicho, ¿no? En tu contexto, en tu familia, en tu trabajo, con lo que ya sabes. Y pero sé muy poco, ya sabes la obra de Dios en tu vida, ya sabes cómo Él está sanando tu corazón, ya sabes cómo Él está cambiando tu perspectiva. Ya sabes contarle a alguien, ¿sabes que mi vida empezó a cambiar? Esa frase ya es extraordinaria para decirle a alguien. ¿Sabes que yo antes pensaba de esta manera y estoy aprendiendo a pensar de esta otra manera? ¿Sabes que yo antes resolvía los problemas así y ahora estoy aprendiendo que se pueden resolver de otra forma mejor? ¿Sabes que estoy conociendo lo que significa tener paz? ¿Sabes que estoy experimentando, a pesar de todo lo que me está pasando? Estoy experimentando una tranquilidad que no puedo explicar, solamente sé que viene de Dios. Ahí ya tenés un gran sermón que puede durar 3 minutos, pero ya es poderoso para tocar la vida de quien está escuchándote. En medio de una situación de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanta angustia, de tanto enojo, la gente está enojada por lo que está pasando.
La gente está enojada por su situación económica, la gente está tomando decisiones complicadas. Entonces, en medio de esta situación que está a nuestro alrededor, no hace falta que vos hables en hebreo o en griego, ¿eh? Con que le digas, tengo una paz que solamente la puedo entender, que Dios la pone en mi corazón. Y no le deja esa paz que Dios pone en mi corazón, no le deja a mi mente que piense cosas locas. Ese ya es un súper sermón, una súper predicación que vos podés compartir con los que están a tu lado. Así que el segundo principio, ¿cuál es? Que Dios usa gente normal y corriente como vos y como yo. Lo tercero que quiero mencionar, a partir del versículo 26, dice el texto, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Está hablando de Pablo y está hablando de Bernabé, ¿no es cierto? Ellos como maestros vieron que un montón de gente conocía al Señor y necesitaba ser enseñada, discipulada, diríamos nosotros. Así que estuvieron ahí y enseñaron a muchos. Pero quiero poner énfasis en la última parte del versículo 26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. En un lugar donde nadie esperaba, en un lugar donde no había predicadores famosos, en un lugar donde no estaba planeado que esto sucediera. Qué interesante que Dios provoca que la gente alrededor, al ver esto que estaba pasando, ¿y estos quiénes son? Son cristianos. ¿Qué significa que son cristianos? Obviamente la palabra cristiano viene de Cristo, que Cristo es la palabra en griego para la palabra Mesías, que es en hebreo. Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. ¿Qué significa enviado? ¿Qué significa escogido? ¿Qué significa ungido? Así que cuando le empezaron a llamar allí cristianos, la palabra cristiano literalmente significa estos son los que siguen a Cristo. Son los que siguen a Cristo. Ahora, es muy interesante, escúchame bien, que en el sentido más preciso, el origen de la palabra cristianos era un insulto. Era una palabra peyorativa. No era una palabra de bendición. No era una identificación para honrarlos, sino todo lo contrario. Fue un nombre que surgió, una identificación peyorativa, como diciendo, ahí vienen esos cristianos, ahí vienen esos que siguen al Cristo, ahí vienen esos plomazos ahí otra vez. ¿Y quiénes son? Y los que siguen a los cristianos, los que siguen a Cristo. Entonces, el sentido en el origen de la palabra cristiano no era una palabra que les honraba, los identificaba claramente, pero no en términos honrosos. Obviamente después, como Dios tiene el control de la historia, provocó que este nombre sí fuera un nombre de honra, como vos, como para mí. Cuando nosotros nos identificamos como cristianos, nos estamos identificando como seguidores de Cristo. Básicamente, que nos llamen cristianos es lo mismo que, por ejemplo, yo los miro a ustedes aquí, ¿no es cierto? Y digo, bueno, a ver, para que tengamos más comprensión sobre lo que significaba esto. ¿Cómo le dicen a los que nacen en Santiago? Santiagueños. Ahora, escuchen, cuando vos estás en Santiago, obviamente, ¿cómo te dicen a vos? Santiagueño, pero decirle a un tucumano, hablarle de un santiagueño. Esos son esos santiagueños. ¿Entienden la diferencia, no? Para el tucumano nombra a los santiagueños, esos santiagueños. Es peyorativo, así, esos que se la pasan durmiendo, ¿no? Esos santiagueños, así. En general, el interior del país tiene la misma mirada así peyorativa hacia los porteños, ¿no es cierto? Viste que vos salís de la General Paz hacia el interior, y en general hay así como, estos porteños no saben nada, mira estos porteños esto, mira estos porteños. Y ese porteño así que te dicen no es para decirte, qué bueno que sos porteño. No, no. Esa mirada, che, estos porteños no saben
no saben comer, no saben cocinar. Yo me acuerdo hace muchos años, fui a un campamento, fuimos con la familia, muchos años, Luz era chiquita, en el Chaco, en medio de la nada, un calor, un calor. Bueno, en enero creo que fue. Y no había celulares tanto en esa época, no había celulares, de hecho. Y entonces llevábamos una camarita. Entonces, en algún tiempo libre que yo tenía, el lugar era como una quinta enorme, y en el fondo por ahí aparecieron 3, 4, 5 caballos, muy lindos, ¿viste? Y andaban todos juntitos los caballos ahí. Entonces a mí se me ocurre acercarme a los caballos con mi cámara y sacarle fotos, porque se veía lindo, así como, qué sé yo, sacarle fotos a los caballos. ¿Para qué? Todos los chaqueños decían, mirá, este porteño nunca vio caballos, está sacando fotos. A ver, no conoce sus animales y cosas por el estilo, ¿no? Porque la idea era esa, ¿no? Entendés el concepto. Si no, estos porteños no saben lo que es un caballo, así que le está sacando fotos a ver qué es. Bueno, en ese sentido, ¿no? Nombrar a los cristianos era esa idea, ¿no? Mirá estos porteños, mirá que... Y así en todos los aspectos donde a partir de, o de dónde naciste, o a partir, ni hablemos de las cuestiones del fútbol, ¿no es cierto? No voy a crear una crisis aquí en el refugio, pero todos sabemos, ¿no es cierto? Todos la tenemos re clara aquí en el refugio. Por ejemplo, los que ganaron la Libertadores, ¿cómo les llaman? ¿Cómo les llaman? Ahí viene lo de la Conmebol. Ya todos sabemos, ahí viene lo de la Conmebol. ¿No es cierto? Pasaron por Asunción, dejaron lo que tenían que dejar y ganaron la Copa Libertadores. Entonces, todo el mundo le dice, ahí vienen los de la Conmebol. O le dicen, ahí vienen los rojos, ¿no? O ahí vienen los pincharratas si sos de Estudiantes. O ahí vienen los cuervos si sos de San Lorenzo. O cosas por el estilo. O ahí vienen los campeones si sos de Boca, ¿no es cierto? Así, siempre se mencionan de esa forma. Entonces, los nombres tienen, la identidad te identifica o de dónde sos, o lo que haces, o cosas por el estilo. Y yo quiero estacionarme un ratito en esto de la identidad, que para mí este principio es muy importante y quiero destacarlo. Y quiero hablar, al menos hay muchos textos, pero al menos hay 4 identidades que yo quiero que vos recuerdes y te grabes fuerte en tu corazón y en tu espíritu acerca de quién dice la Biblia que nosotros somos. Otra vez el texto. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Entonces, que tengamos, los 4 ejemplos que voy a dar es que tengamos lo más en claro posible quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Es muy importante tener en claro, lo más claro posible, quiénes somos nosotros en términos de nuestra identidad delante del Señor. Anoten los textos, total después ustedes lo pueden ver después, está aquí la grabación. Por ejemplo, Juan 1:12, un texto maravilloso, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu primera identidad es que sos un hijo de Dios. ¿Por qué sos un hijo de Dios? Porque vos le recibiste, porque vos creés en su nombre. Y a partir de ese momento, dice la Escritura, que el Espíritu Santo puso un sello en tu corazón. Y ese sello en el mundo del Espíritu que está en tu corazón afirma, certifica, garantiza que sos un hijo de Dios. Esa es tu primera identidad, tu primer DNI. Entonces, cuando los otros te llamen, y vos decís, ¿vos quién sos que predicás estas cosas? ¿Y vos quién sos que hablas de esta manera? ¿Y vos quién sos que tiene esta paz? Yo soy un hijo de Dios. Es lo primero que la Biblia afirma para nosotros en esta mañana. El ser hijo de Dios, obviamente, está expresando de que tenemos un Padre, que no somos huérfanos, que no estamos solos, que es cierto que Él tiene todo el cielo a nuestro favor, que es cierto que Él nos ama. Como dijimos el otro día, en Romanos dice que no hay ninguna circunstancia que nos pueda separar del amor de Dios. No sé si captás la profundidad de esa declaración. No hay ninguna circunstancia, dice Pablo en Romanos, ni arriba, ni abajo, ni creada, ni falta de crear,
ni ninguna cuestión espiritual, ni ningún ángel, ni ninguna cuestión de poder. No hay absolutamente nada en este universo que te pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque tenemos un Padre que nos ama, que te ama. Tu primera identidad entonces esta mañana, así como llamaban cristianos a los de Antioquía, lo que tenemos que recordar esta mañana es que Dios te llama hijo de Dios. Sos un hijo de Dios. La segunda, identidad que yo quiero recordar esta mañana para todos nosotros está en 1 Pedro, la primera carta que el apóstol Pedro escribió, en el capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice. Pedro le está escribiendo a iglesias que estaban dispersas en muchos lados a causa, como dije, de la persecución. Y entre otras cosas, él dice, acérquense ustedes a él, a Jesús, piedra viva. Él fue desechado ciertamente por los hombres, pero para Dios él era escogido y precioso. Y escuchen después, él dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La segunda identidad que yo quiero reafirmar en tu vida esta mañana es que vos, para Dios, sos una piedra viva. Y ese nombre de piedras vivas, yo lo quiero interpretar como que sos alguien que puede traer solidez a la vida de los que están a tu alrededor. Sos alguien que puede traer seguridad a la vida de los que están a tu alrededor. Sos alguien en la cual el resto se puede apoyar porque estás firme. De hecho, la escritura, porque este es un texto medio arquitectónico, digamos, ¿no? Porque el texto dice, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En medio de tantas pobres personas, y lo digo no peyorativamente, trato de decirlo con compasión, en medio de tantas personas que sobre todo en estas situaciones de cuarentena están tan angustiados en sus emociones y un día deciden una cosa y un día deciden otra, que no saben para dónde agarrar, que la angustia los tiene histéricos, que la angustia los tiene... ¿Conocés gente que está histérica estos días? Gente que no puede dormir. ¿Conocés gente que cree que se vino el fin del mundo? ¿Conocés gente que se le cayó el negocio o lo que fuera y que no sabe qué hacer y que está al borde de una súper depre y que está súper angustiado y no encuentra la respuesta? Y trata de, no puede dormir por la situación y se la pasa todo el día mirando la televisión, las noticias, y solamente en su mente están así súper recontra acelerados porque la situación está súper complicada. La Escritura dice, y lo aplicamos para nosotros, en nuestra identidad, que vos y yo somos piedras vivas. Somos una base sólida en la cual la gente podría apoyarse. Podría encontrar una palabra de calma, podría encontrar una palabra de esperanza. Somos las personas, por nuestra identidad, más seguras en este tiempo de inseguridad. Podemos ser las personas en este tiempo, por nuestra identidad, las personas más estables emocionalmente, porque somos piedras vivas en las cuales se asienta una casa que quiere ser construida. La estabilidad emocional es un regalo que Dios nos da. La Escritura lo llama fruto del Espíritu. No se trata de autocontrol, Se trata de que el Espíritu Santo controle y dirija nuestras emociones, que Él sea el Señor de nuestras emociones. Para que en medio de la más tremenda discusión a causa de la situación, mira cómo estás, vos seas la persona que trae paz.
Vos seas la persona que ayude a que otros que están nerviosos, angustiados, histéricos, súper depre, encuentren una puerta de esperanza en medio de una situación bastante oscura. Porque esa es parte de nuestra identidad. Podemos ser los mejores consejeros. Podemos ser la persona que ayuda a otros a que vean a Dios en medio de la tormenta. Piedras vivas en nuestra identidad en el sentido de calmados. Dios tiene el control. Algo va a pasar. Ya esto va a pasar. Confiemos en Dios. Tomemos las mejores decisiones. No tomemos decisiones apresuradas. Tomemos las mejores decisiones. Pensemos un poquito más. Eso lo podemos hacer nosotros, porque nuestra identidad es ser piedras vivas. Otra vez lo digo, solidez en las cuales la gente puede apoyarse. ¿No escuchás en estos últimos días, a raíz de esta angustia, ¿no? Tanta gente hablando pavadas? ¿No escuchás gente que dice, en cualquier momento vienen los ovnis y toman posesión del mundo? O, no sé, nos van a invadir los chinos, o qué sé yo, por decir algunas cosas. Bueno, en estos momentos, los cristianos somos los que podemos traer la calma. Somos mejores que cualquier lexotanil. Somos mejores que cualquier pastilla que hace falta tomar para dormir. Somos los mejores que cualquier ansiolítico, porque somos piedras vivas. Nuestra identidad transmite seguridad, fortaleza, para que se apoyen los que necesitan una guía de apoyo en estos días. La Escritura dice, hablando de nuestra identidad en el libro de Romanos, el próximo libro que vamos a leer juntos, Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17 dice, y si somos hijos, también somos herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. La tercera identidad que yo quiero resaltar esta mañana para vos y para mí es que somos herederos. Hay una herencia que está pensada para nosotros. Somos herederos legales, comprados por sangre, para recibir todos los beneficios y las bendiciones que el reino de Dios contiene. Y la Escritura dice que los tesoros que el reino de Dios contiene son inagotables. Nunca se terminan. Los tesoros que el reino de Dios contiene no terminan en una caja fuerte. No están encerrados ahí, si se acabaron, ya está. Los tesoros que Dios tiene para nosotros como herederos no tienen fin. Por eso la Escritura dice que la paz de Dios sobre nosotros es inagotable, es eterna. Por eso Dios dice que su gracia sobre nosotros no tiene límites. Por eso Dios dice que su misericordia sobre nosotros no tiene límites. Por eso la Escritura dice que su amor sobre nosotros no tiene límites. Pero también la Escritura dice que su provisión sobre nosotros no tiene límites. Por eso, como orábamos al principio, es que David dice, nunca he visto un justo desamparado. Nunca he visto un hijo de Dios que mendigue pan. Claro, ¿por qué? Porque la provisión de Dios sobre tu mesa es inagotable. Somos herederos. Y si vos has visto alguna película por ahí de los príncipes, los hijos de los monarcas, ¿no es cierto? ¿Cómo se mueven ellos en su tierra? Como los dueños. No son los dueños, pero se mueven como los dueños. ¿Por qué?
porque sus papás son los dueños. Y si sus papás son los dueños, saben que ellos también serán dueños, que tienen los recursos que necesitan. Yo quiero que asumas esta identidad de que sos heredero de Dios, de que hay tesoros extraordinarios en el reino que están a tu disposición. La Escritura, y saben ustedes, lo repito siempre, un texto que me encanta, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ya se nos ha sido dado por medio de las riquezas que nuestro Padre tiene. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y hasta donde yo entiendo, todo significa todo. ¿Qué todo? No todo lo que queremos, todo lo que necesitamos. Dios ya lo ha pensado y ya lo tiene listo para que nosotros lo recibamos. Eso solamente le pasa a los herederos, donde su padre rico dispone de sus riquezas para compartir con sus hijos. Algunas veces vivimos como el hijo mayor del hijo pródigo. Recuerdan ustedes el reclamo, ¿no? Estaba el hijo que se fue, que hizo la suya, y después volvió y el padre se reconcilia, le da el anillo, hace la fiesta y se le enoja el hijo mayor, el que no se había ido, el que había estado fiel ahí trabajando con él, qué sé yo. Y el hijo mayor se reenoja porque le dice, escúchame, yo estoy acá, trabajo de sol a sol, he cuidado la tierra, los bienes, te he sido fiel, nunca hiciste una fiesta para mí. Entonces el hijo mayor se enoja, ¿no? Recuerdan ustedes la historia. Y el padre le dice una frase increíble, increíble. Le dice, hijo, todo es tuyo. Todo lo que tenés, todo lo que haces es tuyo, todo lo mío es tuyo, lo podés disponer y usar en cualquier momento porque es tuyo. El hijo mayor había vivido sin darse cuenta de eso, de que los bienes del padre también eran de él. Yo les conté hace mucho una historia, ¿no? Que me la contó un pastor amigo de Salta. Creo que les conté esta historia. Su papá, un hombre del campo, bien campo, campo, campo. Ellos estaban en Buenos Aires. Y lo convencen al viejito, imagínense un hombre del campo, lo convencen al viejito que se subiera a un avión para venir a visitarlos a Buenos Aires. Imagínense, un hombre que en su vida había salido allí del ambiente rural. Bueno, lo convencen. El asunto es que el viejito termina sentado en el avión. Llega a Buenos Aires Aeroparque, lo van a buscar ellos, y le dicen, papá, ¿cómo fue el viaje? No, lindo, bueno, se movió, toda una experiencia de alguien que por primera vez se sube a un avión. Y le dice, dice, lo único que tengo un hambre bárbaro, llegué con un hambre bárbaro. Entonces el hijo le dice, pero ¿cómo? ¿No te dieron el servicio, la comida? Le habían pagado primera clase porque el hombre era mayor para que viajara más cómodo. ¿No te dieron el servicio en el avión? No, no, dice, me pusieron ahí una bandeja, dice, como yo, dice, no quería pagar nada, dice, no toqué nada, no tomé agua, no me comí sanguchito, nada, no quiso. Claro, me siguen lo que quiero explicar, ¿no? El hombre no se dio cuenta, el viejito, que ya estaba pago, que era de él, que era su derecho usar ese servicio. A veces cuando no nos damos cuenta que somos herederos, vivimos de esa manera, sin usar las abundantes riquezas en gloria que Dios tiene para cada uno de sus hijos. El tener en claro esta parte de nuestra identidad nos hace orar diciendo, Señor, necesito paz. Padre, necesito paz. Entonces tu Padre que está en los cielos, abre los tesoros de los cielos, dice, acá hay paz eterna y abundante para vos, porque esa es tu herencia, acá tenés toda la paz que necesitas. También podrás orar a tu Padre y decir, Padre, no sé para dónde agarrar, mira lo que está pasando, me estoy poniendo nervioso, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces tu Padre que está en los cielos, ¿qué hace? Abre los tesoros de los cielos y dice, aquí está mi sabiduría, aquí está mi inteligencia, es infinita y es toda tuya, hijo. Entonces el hijo, el heredero que recibe, la inteligencia y la sabiduría eterna de Dios para saber qué hacer. Y así en todos los aspectos, en todos los aspectos, incluyendo
como hemos comprobado todos a lo largo de nuestra vida, el pan sobre nuestra mesa. ¿Por qué sucede todo eso? Porque somos herederos. Y por último, quiero resaltar otra de nuestras identidades que la Escritura menciona. Aquí escribe el apóstol Pablo en una carta que él le escribe a una iglesia que estaba en Corinto. En el capítulo 5, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo esta mañana? Que sos heredero de un montón de cosas que Dios tiene. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, y aquí está nuestra identidad, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Nuestra última identidad que vemos esta mañana es que somos embajadores. Somos embajadores. El embajador lo que hace, representa un Estado soberano. Representa las autoridades de ese Estado, representa las leyes de ese Estado y representa también las riquezas que ese Estado tiene para ofrecerle al mundo entero. Hace muchos años estaba en un país donde tuvimos la oportunidad de que fuimos invitados, los argentinos que habíamos ido a una conferencia en África, fuimos invitados por el embajador argentino allí en Zimbabue. El hombre estaba más solo que no sé qué, así que cuando se enteró que había 3 argentinos, nos fue a buscar con el coche de la embajada al hotel, imagínate, una limusina impresionante, y fuimos los 3 ahí, nos llevó a un restaurante a cenar con él, porque el hombre tenía unas ganas de hablar en argentino y preguntar por el fútbol, por esto, por lo otro, qué sé yo. Y después yo le empecé a preguntar, bueno, ¿y qué hace un embajador acá? Entonces me dice, no, yo represento al país. Lo que hago, escúchame atentamente, mi identidad como embajador me permite disponer de las riquezas que el país tiene para ofrecerlo, en este caso, al sur de África, para el comercio, esto, aquello, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hace un embajador. Bueno, es lo que, en términos de nuestra identidad, es lo que Dios quiere que hagamos. Vos y yo representamos al Estado más poderoso del universo, que se llama Reino de Dios. Y nosotros en esta representación, como embajadores del Reino de Dios, en nuestra identidad, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra misión? Ofrecerle al mundo lo que el Reino de Dios tiene. Esa es nuestra misión. Entonces, Pablo dice, ustedes son embajadores, ustedes representan. Es más, ¿sabes que el embajador cuando va a una reunión con con el jefe de Estado del país donde está, él habla por ejemplo, embajador argentino, él habla el nombre del presidente argentino. Por eso es tan cuidadosas, en términos de protocolo, las palabras que el embajador dice, sobre todo públicamente o oficialmente, porque respecto de las relaciones internacionales, cuando el embajador habla, el embajador es como si hablara el presidente del país que está representando. Por eso se tiene tanto cuidado en los discursos y todas esas cuestiones. Bueno, apliquemos ese principio al mundo del espíritu, a nuestra realidad como hijos de Dios. Lo que el apóstol Pablo dice, ustedes son embajadores, es más, para que entiendan más, es como si Dios mismo hablara a través de ustedes. Es como que Dios mismo hablara a través de ustedes. Eso es ser el embajador. Entonces, cuando alguien a tu alrededor necesita un consejo, como dije, ¿no? Está en medio de la locura y vos como piedra viva le decís, calma, 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 te voy a dar un consejo, una sugerencia. En realidad, querido mío,
Si vos estás siendo usado por Dios, esa persona está escuchando a Dios. Está escuchando la palabra que Dios tiene para esa persona. Ustedes seguro han visto muchas veces, ¿no? En algunas noticias o cosas por el estilo, que algunas personas que han sufrido mucho y de pronto han recibido alguna ayuda o algo, una situación extrema, a veces la expresión es como que Dios me vino a visitar, es como que Dios me dio esto que necesitaba. Bueno, yo creo que realmente eso es lo que sucede. Yo creo que realmente eso es lo que sucede. Nosotros estamos en este mundo para ofrecerle a este mundo enloquecido lo que Dios tiene. Estamos en este mundo enloquecido y fuera de control como embajadores para ofrecer lo que este mundo necesita, lo que Dios tiene. Estamos en este mundo enloquecido, en nuestra identidad como embajadores, para hacerle escuchar a las personas lo que Dios tiene para decir. Porque cuando las personas escuchan lo que Dios tiene para decir, dice el apóstol Pablo literalmente, sabes que no te están escuchando a vos, están escuchando a Dios. Vos y yo hemos escuchado o hemos experimentado, ¿viste? Que abrazaste a alguien que estaba en angustia y la persona te dijo, es como haber recibido un abrazo de Dios. Seguramente te pasó, yo me acuerdo que varios contaron algunas veces. Bueno, yo quiero decirte que es exactamente lo que sucedió. Es exactamente lo que sucedió. Las personas, en ese abrazo que vos les diste, en ese gesto cariñoso, en esa palabra de esperanza, estaban recibiendo de Dios a través tuyo. ¿Por qué? Porque sos embajador, representás a Dios. Y el apóstol Pablo dice, es como si hablara a Dios directamente. Es como si abrazara a Dios directamente. Entonces, termino con esto. Qué extraordinario que nosotros podemos estar en este mundo representando a Dios y actuando de tal manera que las personas cuando escuchen nuestra voz, escuchan a Dios. Que cuando las personas cuando reciben nuestro gesto de compasión y misericordia, lo reciben de Dios. Que cuando vos estás mandando un mensaje de ánimo y de aliento, lo reciben de Dios. Escuché un mensaje extraordinario que Gladys nos compartió esta semana creo que era una pariente tuya, Gladys, o alguien conocido al menos, que Gladys le había enviado el video, el de los videos de Esperanza, y ella le grabó así la respuesta y lo estábamos escuchando con mi esposa. Qué extraordinario. O sea, el impacto que Dios hace a través de Gladys al enviar ese video y la persona recibe ese impacto y le cuenta gracias, etcétera, no tiene que ver con quién hablaba o etcétera. Estamos hablando en el mundo espiritual, ¿no? De cómo puede llegar en un momento tan extraordinario la presencia de Dios en la vida de una persona, ¿no? Un consejo de Dios, como todos sabemos, ¿no? Dios tiene el control de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy diciendo, que Clarice nos compartió en la semana, es cómo puede llegar la voz de Dios en un momento donde la persona lo está necesitando exactamente. Por eso es tan importante. ¿Y de dónde sale eso? De nuestra identidad. Hacemos lo que somos. Hacemos lo que somos. Entonces, yo quiero animarte a que sigas desparramando los videos de esperanza, a que sigas desparramándolos, porque estás haciéndolo, estás siendo Dios que quiere hablar a una persona que necesita recibir un consejo, etcétera, etcétera. Termino con una anécdota graciosa. Hace muchos, muchos años, en el refugio, una pareja, una familia, tenía un nene chiquitito. Tenía varios hijos, pero uno bien chiquitito que tendría 4 años, algo así. Y el nene venía al culto, ¿no? Venía con sus papás, por supuesto. Y
Y el nene, claro, venía, como todo niño de 4 años, miraba todo lo que pasaba y veía al pastor del refugio en la plataforma en aquellos años, lo veía ahí permanente o dirigiendo la alabanza o predicando, qué sé yo, ¿no? Entonces, uno nunca percibe plenamente, ¿no? Lo que un niño está observando cuando nos ve a nosotros los adultos. Bueno, cada domingo que venía, el niño de 4 años veía al pastor ahí o dirigir la alabanza o predicar. Una vez yo estaba de viaje y no estuve el domingo. Y fue muy cómico lo que los papás me contaron, porque dice que ellos entraron en la iglesia y había otra persona eh, predicando. Entonces el nene la llama a la mamá y le dice, mamá, ¿hoy no vino Dios? ¿Entienden lo que quiero decir, no? Yo creo que esa es nuestra identidad y nuestro desafío. El texto dice que por primera vez le llamaron cristianos a los seguidores de Jesús en Antioquía. La historia nos dice que ese nombre cristianos al principio era peyorativo, era para reírse de ellos. La Biblia nos dice que cuando asumimos nuestra identidad como seguidores y discípulos de Dios, toda nuestra vida es transformada y comenzamos a hablar, comenzamos a tener una pertenencia como hijos de Dios. Somos las personas que más tranquilidad, seguridad y estabilidad podemos dar a una sociedad que está enloquecida, llena de temor e incertidumbre. La gente necesita una palabra de consejo. La gente necesita que alguien le calme. Tu identidad dice que vos podés ser esa persona. La Biblia dice que nuestra identidad tiene que ver con que somos herederos de un reino que tiene todas las riquezas que necesitamos para nuestra vida y para colaborar con ayudar y bendecir a la vida de los demás. Y la Biblia dice que somos sus representantes para hablar lo que Él habla, para hacer lo que Él quiere hacer. ¿Qué les parece si oramos para terminar nuestro encuentro en esta mañana?